Buenas tardes. La Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján les da la bienvenida a esta sala virtual donde se desarrollará el conversatorio Historia de la Educación en Luján, desde la conformación del pago hasta la primera escuela. El presente conversatorio se realiza bajo la modalidad de transmisión virtual, debido al aislamiento social preventivo y obligatorio previsto en los decretos de necesidad y urgencia 260 y 287 de 2020, emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Este conversatorio se está desarrollando en la plataforma de reuniones virtuales Zoom, ID 849-0872-6589, contraseña 038636, y es transmitido en vivo por el canal de YouTube Junta de Historia Luján. Se agradece especialmente la comprensión a todos los involucrados, ya que como ciudadanos y miembros de esta comunidad de Luján debemos actuar responsablemente. A continuación, se detallan las pautas que deberemos seguir quienes compartimos la sala virtual. No se podrá compartir pantalla en ningún momento excepto lo programado. Mientras dure el conversatorio, será importante que mantengan las cámaras encendidas y los micrófonos apagados. Únicamente deberán habilitar el micrófono al momento de tomar la palabra. Se solicita ingresar con apellido y nombre. Si usted desea hacer alguna pregunta, le pedimos por favor que lo haga por medio del chat. El moderador comunicará la misma al disertante en el momento destinado a las preguntas. Agradecemos la presencia en esta sala virtual del Coordinador General de la Junta Municipal de Estudios Históricos, nuestro compañero Juan Carlos Villarreal, autoridades municipales, miembros de la Junta Municipal de Estudios Históricos. Agradecemos especialmente a la señora coordinadora de este conversatorio, Viviana Mujica, y a los panelistas, profesores Claudia Santo y Jesús Pinetti. Agradecemos a Florencia Yosemino, que está atenta al chat de la sala, y a María Agustina Díaz, que es quien realiza la transmisión directa por el canal de YouTube. Agradecemos a todas y a todos los presentes y a quienes nos siguen por el canal de YouTube. Muchas gracias. Para dar inicio al conversatorio, presentaremos a los panelistas. Claudia Santo es profesora de educación inicial, egresada de la UNU en el año 2000, trabaja actualmente en el Jardín de Infantes número 914 del barrio San Bernardo de la ciudad de Luján y en el Jardín de Infantes número 915 de la localidad de Carlos Pino. Jesús María Pinetti, profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján en 1998 y 2007 respectivamente, se desempeña actualmente como JTP ordinario en las asignaturas en Historia Social Argentina y Análisis Socioeconómico. Responsable del Museo de la Ciudad, autor del libro En el Ducto Recinto, 2008, coautor junto a Federico Suárez del libro Una Virgen para el Pago, editado en 2016. Y quien moderará este conversatorio es Viviana Mujica. Viviana es maestra especializada en educación inicial, maestra especializada en educación primaria, bibliotecaria escolar, bibliotecaria profesional. Actualmente se desempeña como bibliotecaria referente CENDIE, Centro de Documentación e Información Educativa, en la región educativa número 9. Y es coordinadora de la Comisión de Educación y Salud, comisión número 5, del Consejo Consultivo de la Junta Municipal de Estudios Históricos. Es quien va a oficiar de moderadora, ya que el proyecto que da origen al conversatorio de hoy está radicado en la comisión que coordina. Sin más, le damos la palabra a Viviana. Bueno, muchas gracias, Patricia Altuna. Bienvenidos a todos y a todas los que están presentes acá en el Zoom y que nos siguen a través de YouTube. Es un gusto verlos. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo les voy a robar un ratito de su tiempo antes de que Claudia y Jesús comiencen con este tan esperado para nosotros conversatorio. Quiero contarles, ¿sí?, sobre cuáles son nuestros proyectos en la comisión. Por lo que les voy a hacer, voy a compartir pantalla, les voy a mostrar una breve placa, prometo que va a ser breve. Me parece que vuelvo a salir un minutito, vamos a entrar nuevamente porque me apresuré.
A ver si... Perdonen ustedes la desprolijidad. Bien. Muy bien. Esta comisión está conformada por docentes, tanto jubilados como en actividad, con amplia trayectoria en la educación local, en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. Pero también está conformada con representantes del amplio abanico de la salud. Estamos fuertemente involucrados en la investigación y en la producción de trabajos históricos para recuperar la memoria de lo nuestro. Tenemos 4 proyectos que esta comisión está trabajando fuertemente. El primero de ellos que queremos contarles es Historia del CIE de Luján, que es un profundo trabajo de investigación sobre el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa de Luján, como centro de la capacitación de los docentes desde su conformación hasta la actualidad. Otro de los proyectos es Historia de la Formación Docente, que lleva como título la educación y la historia de la formación docente. Es un trabajo de investigación de gran importancia por ser la primera vez que se encara su abordaje y tiene como punto de comienzo la formación docente contextualizada históricamente con referencias a instituciones locales y se piensan en las escuelas normales desde 1968 a 1969 hasta su paso al nivel terciario. Otro de los trabajos que tiene esta comisión en danza es Historia de las Escuelas, que aborda recuperar la memoria, historia e identidad de las escuelas del partido de Luján. Se inicia en este momento con la escuela primaria número 1, que es la primera escuela fundada en la provincia de Buenos Aires y que en el 2023 cumplirá 250 años. Intervenimos en ella en el recupero de los objetos del museo de la escuela y el piano histórico que ya se encuentra a resguardo del Museo de la Ciudad. Continuamos trabajando en la recuperación y difusión de las anécdotas de exalumnos e historias de docentes que pasaron por su institución, dado que son enormemente valiosos para construir la identidad de la escuela y de nuestra ciudadanía. Para ello, pronto van a tener novedades en las que puedan todos participar de esta recolección de anécdotas y de difusión. Y otro de los proyectos es este que nos convoca esta noche, que es Historia de la Educación de Luján, para el cual ya no les robo más tiempo y los presentamos nuevamente tanto a Jesús como a Claudia para que nos cuenten sobre este proyecto. Bienvenidos. Muchas gracias, Vivi. Sí, lo mío es simplemente una pequeña introducción para ver cómo llegamos a la educación común, a la educación pública, ¿no? Estamos hablando de que al arranque del periodo colonial hay un 80-90% de analfabetismo. Esto nos marca claramente que la educación pública común no existía porque no era una demanda social, ni el poder político creía que era una exigencia, veía como una exigencia suministrar ese servicio. Porque la mayoría de la población rural se consideraba que la palabra escrita solo tenía que ser dominada por un pequeño sector, y ese pequeño sector se arreglaba sin escuelas, ¿no? ¿Quiénes son esos que sí saben leer? Bueno, son en primer lugar los curas, ¿no? Grandes mediadores culturales y mediadores con la palabra escrita que va a tener el mundo colonial. Por supuesto, también hay funcionarios reales y en algunos casos oficiales del ejército.
Más raro todavía es que haya grandes comerciantes. De hecho, hace muchos años, cuando veía recibos coloniales en el archivo, me sorprendía de comerciantes que después van a ser referentes, ¿no?, sociales y económicos, que no firman. Se llamaba firmar a ruego, ¿no? Firmar a ruego es que le pedían a otro, que muchas veces era un empleado, ¿no?, que le firmaba. O sea, grandes comerciantes tampoco sabían a veces leer y escribir. Incluso avanzado digamos, la villa de Luján, cuando hay que nombrar alcaldes de hermandad, o sea, los alcaldes de zonas rurales, se lo nombra y se excusan porque no saben leer y escribir. O sea, eran referentes rurales, gente que tenía mucha tierra, y sin embargo no puede ser alcalde porque no sabe leer y escribir, entonces no se puede comunicar institucionalmente con el cabildo. Para los otros que sí necesitaban la palabra escrita, necesitaban saber leer y escribir, la escuela no existía como tal, y lo que existía en su reemplazo o bien eran tutores privados o conventos. Sobre todo los franciscanos en esta región, en la región bonaerense, que van a ser los más fuertes, y por supuesto los jesuitas, pero los jesuitas ya para otro nivel social, van a ser los grandes maestros, si se quiere, de ese primer periodo. Estamos hablando siempre siglo XVI y XVII. Como les decía, esto no quiere decir que el total de la población esté al margen de la palabra escrita. De hecho, el catolicismo es una religión que hunde sus raíces en textos sagrados, ¿no? Y esa transmisión de textos sagrados tiene que hacerse a la población. Pero, como les decía, son básicamente los curas, esos transmisores, y a veces algunos laicos, como pueden ser, por ejemplo, los cofrades de algunas cofradías importantes, los mayordomos, los que dirigían las cofradías, a veces eran los que transmitían, los que leían el Evangelio, no solo el Evangelio, las Sagradas Escrituras, los que contaban relatos de santos, que también son textos muy comunes en ese periodo, los que cuentan historias bíblicas. O sea, pero así es como el mundo analfabeto incorpora la palabra escrita, obviamente a través de estos mediadores culturales. Todo esto empieza a cambiar en el siglo XVIII, cuando sí empieza a haber una presión política y social para que el poder político, o sea, el poder institucional, que en el caso de las ciudades y de las villas van a ser los cabildos, empiece a ofrecer ese servicio. Este cambio tiene que ver mucho con lo que está pasando en otros países europeos, que en España tarda más en llegar y mucho más tarda América. Ya, por ejemplo, en el siglo XVII son comunes los libros laicos, si se quiere, ya no religiosos, que se distribuían en Francia, por ejemplo. Está el ejemplo de los protestantes, sobre todo, en el cual en el protestantismo todos pueden leer la Biblia porque el índice de analfabetismo es mucho menor que en el mundo católico. Están los Borbones, que vienen con un programa iluminista. Hay que tener en cuenta que ahí a principios del siglo se cambia la dinastía de los Austrias a los Borbones, que vienen con otra política. Entonces sí empiezan a presionar, a bajar línea a través de muchas reales cédulas para que los cabildos ofrezcan este servicio. Y en la capital se empieza a cumplir rápidamente, ya a fines del 17, principio del 18, y en Luján, el primer antecedente es una fecha que, bueno, en un libro que escribimos con Federico Suárez, rescatamos mucho, ¿no? Porque es muy llamativa, ¿no? El mundo colonial para nosotros suele empezar desde la creación de la villa, o sea, en 1755. De hecho, instale un maestro en Luján, ya nos indica que hay un mundo social y una riqueza social y un dinamismo distinto al que solemos pensar. Hay que tener en cuenta que en 1722 ni siquiera existe la parroquia. Lo único que existe es la iglesia, que es la única edificación institucional, el único poder institucional que hay, porque de hecho ni siquiera hay un alcalde para Luján, porque todavía en esa época hay solamente un alcalde para la mitad de la campaña, para la otra mitad hay otro, o sea que ni siquiera las alcaldías de Buenos Aires están divididas en pagos, y sin embargo ya hay
un cura encargándose que le pagan 100 pesos anuales para que se encargue de la educación de los chicos de esta zona. Por supuesto, hay muy pocos datos de esta primera escuela. Sí, es obvio que funcionaba en dependencias del santuario, que no es parroquia todavía, ni siquiera es el santuario de Lesí, que estamos hablando todavía, es el viejo templo de Montalvo, el mismo que viene desde 1685, por supuesto con muchas reformas, y ahí empieza este maestro. ¿Quién es este maestro? Es todavía mucho más interesante y es un personaje que una vez yo intenté reconstruir un poquito la vida y que no lo pude hacer porque me contacté con un historiador italiano y no tuvo mucha onda, pero bueno, esto es para que otros retomen la iniciativa. Se llamaba Hipólito Angelita, Hipólito Francesco Angelita, del cual existen algunos datos, no solo de Luján, sino de Italia, y por eso yo quise seguir después el contacto en Italia sin éxito. Es un jesuita expulso. Quiere decir que lo habían echado de la congregación jesuita. Esto tampoco hay que imaginarse nada raro. Los jesuitas es sabido que entre todas las órdenes era la más sagrada en cuanto a la disciplina. O sea que puede ser simplemente alguien que discutió con un superior y se tuvo que ir. No es nada, no hay que imaginar nada raro de por qué es un expulso jesuita, ¿no? De hecho, eran muchos los expulsos jesuitas que había. Al revés de todas las órdenes religiosas, sobre todo los franciscanos, ¿no? Los franciscanos, sería muy largo de explicar, tiene que ver con las jóvenes órdenes que se van a instalar en el mundo colonial. Es una sola orden contrarreformista por antonomasia, ¿no? Es la orden que tiene que enfrentar al protestantismo ya en 1550. Esto le dio esa impronta y por eso es común encontrar tantos músicos, jesuitas arquitectos, bueno, jesuitas letrados, ¿no? Pues ya desde su origen tienen una formación totalmente distinta a la que van a tener las otras órdenes y además por eso con la disciplina sagrada, ¿no? Mientras en otras órdenes a un franciscano italiano, por ejemplo, le decían venía a América, era muy probable que se niegue. Un jesuita venía, ¿no? Venía y por eso y tenía que hacerse cargo de las misiones guaraníes, también se necesita. Necesita, por lo que se sabe, viene expulsado de las misiones. Como se sabe que traen ese bagaje, es muy común que muchas iglesias diocesanas incorporen a jesuitas. De hecho, esto va a traer cierto roce con los cabildos eclesiásticos y con el clero diocesano, porque sienten que les están sacando gente, ¿no? Pero en este caso no sabemos si cumplió funciones pastorales en el santuario y sabemos que cumplió funciones educativas. O sea que estamos hablando de un jesuita expulso que viene de las misiones, recala en Luján y lo agarra por la formación que tiene, porque saben que es una persona instruida, lo agarran para dar clases en esta escuela provisoria que se hace en dependencia del santuario. Pero ¿por qué es importante Angelita? Porque después vuelve a Italia, ya supongo que al fines de la década del 20, tras estar un periodo en Luján, en Italia, es el que le cuenta a Muratori todo lo que pasa en las misiones. Y Muratori, Ludovico Muratori, por ahí si no lo tienen, recupérenlo, googleenlo, porque es uno de los autores más importantes de la Europa del siglo XVIII. Es el mental, esto que construye las misiones como este paraíso idílico, ¿no? Que va a dar lugar a tanta fantasía respecto a lo que eran las misiones guaraníes, que todavía pervive hasta hoy, ¿no? Esto de que era una potencia cultural, ¿no? Todo esto Si bien se quería
y se ponía el foco principal en la instrucción de esos chicos. Cuanto más chicos iban a la escuela, significaba que más chicos aportaban, era el pago para los maestros. No solo el pago para los maestros, sino para el alquiler del lugar, porque el cabildo carecía de casa capitular donde pudieran dar las clases. Recién en 1795 y hasta 1832 es donde va a estar la escuela dentro del cabildo. Y hasta ese momento tenían que solventar el gasto del alquiler de un lugar para poder dar las clases. Si vemos la educación de ese momento con una mirada actual, podemos decir que era monótona, aburrida, que los chicos no tenían interés, más allá de que las familias no lo enviaban, los chicos no tenían interés en ir a la escuela, y era más que nada la educación basada en el aprestamiento y en la copia. Y les voy a compartir pantalla, si puedo, les quiero mostrar algo. A ver si se puede ver. Vamos más arriba. Esta imagen, ¿sí? Acá podemos ver una palmeta. Esa palmeta era utilizada por los maestros como forma de castigo físico. Todos aquellos chicos que no alcanzaban las metas que proponían los docentes, los maestros, eran castigados físicamente, ¿sí? Podemos empezar a reconocer desde ahí el refrán este que ha durado bastante tiempo, de la letra con sangre entra, ¿sí? Comenzaba a castigarse físicamente a todos aquellos que no cumplieran con lo que el maestro decía. Como decía Jesús, ya nos ubicamos en el año 1800, 1802, ya la escuela dentro del cabildo. El cabildo quería acordar, y esto de lo que decía Jesús del catolicismo estaba muy, muy impuesto, muy fundamentado. El cabildo impone el catecismo Astete, que es un libro escrito por un padre, el padre Gaspar Astete, donde se hablaba básicamente de la educación religiosa. Sí, ya en 1810 nos ubicamos en la revolución, la función que ha tenido el cabildo en ese momento. Lo que pretendía el cabildo, continuaba este inconveniente de que los chicos no asistían. El autor, que era quien dictaba las clases en ese momento, para que los padres no tuviesen excusas de enviar a sus hijos a la escuela. Más allá de lo que el cabildo les brindaba como sueldo, el sueldo era muy bajo. Y muchas veces estos maestros debían ocuparse y tener otros trabajos para poder subsistir, porque no les alcanzaba, obviamente. En ese momento, la escuela tenía más que ver con los contenidos básicos de lectura, de escritura, de conteo. Sí se hacía mucho hincapié en la caligrafía y en la ortografía. Eso ha quedado durante mucho tiempo, esto de la buena caligrafía y la ortografía. Los chicos iban 6 horas a la escuela, ¿sí? El horario variaba de acuerdo a la época del año, de acuerdo al frío. Y en ese momento, pensemos en todo el movimiento político, ideológico que ocurría en 1810, el cabildo lo que pretende es unificar la educación en base a criterios patrios. Si lo pensamos desde hoy, estaría muy bueno poder continuarlos. Eran 3 principios fundamentales. El primero era vivir honradamente. El segundo era aprender un oficio, y aquel que tuviese plata poder estudiar. Miren la diferencia esta diferencia de que solo el que tuviese plata pudiera estudiar. Y el tercero era guardarse de todos los males, ¿sí? 3 principios que hubiese sido muy bueno poder continuarlos. Por supuesto, existía solamente una escuela, y era la escuela de varones. Recién en 1822 podemos ubicar en ese momento, la escuela estaba dentro del cabildo estaba la cárcel de mujeres. El cabildo no tenía demasiado lugar para dar clases, o sea que los chicos, cuando iban al momento de clases, las mujeres que estaban detenidas tenían que salir para que los chicos pudieran tomar esas clases. Se las sacaba y se las llevaba a otro lugar.
Al ver esto, el juez de paz de ese momento, al año siguiente, lo que decide es que esta escuela se mude al santuario. Por eso ubicamos la escuela en el Cabildo desde 1795 a 1823. En ese momento el que estaba a cargo de la clase era Luis Ramírez, que no estaba bien visto por sus supervisores, decía que no estaba muy capacitado para poder dar clases. Sin embargo, había comenzado a aumentar la matrícula, los chicos habían empezado a ir a la escuela, y dentro de toda la población que estaba en edad escolar, había 112 chicos que estaban yendo a la escuela, que para ese momento eran un montón. Si bien esto duró poco, porque a los 2 o 3 años, 1828, ya la matrícula había bajado a 34, había bajado muchísimo, y continuaba la falta de pago a los maestros. El inconveniente seguía, eso no se terminó de solucionar, y vamos a ver que no se termina de solucionar nunca, digamos, podemos decirlo. En ese momento lo que se solicita el inspector general de escuelas, Saturnino Segurola, en ese momento lo que solicita es que se le dé el aumento a los maestros para que pudiesen tener una dedicación exclusiva. Como les decía, los maestros al cobrar poco necesitaban tener otro trabajo para vivir, y por eso lo que le pide es que pudieran aumentar y que pudieran dedicarse exclusivamente a la educación, ya que decía que el maestro que se dedicaba exclusivamente a eso iba a poder estar más concentrado y brindarle mejor educación a los chicos. Se empieza a pensar también en una escuela para mujeres, un par de años antes. Volvemos un poco para atrás, 1826. En 1826 se empieza a pensar en una escuela para mujeres, pero durante varios años se va a estar programando esto, y recién en 1831 se va a poder abrir una escuela para mujeres. Nos ubicamos en la época de Rosas como gobernador. Al año siguiente, en 1832, visita Luján, va a visitar la escuela de mujeres, y lo que destaca en un informe que hace es el orden, la limpieza y la calidad y la excelencia de la educación que tenían en esa escuela de mujeres, las cuales aprendían en contenido lo mismo que se le enseñaba a los varones: la lectura, la escritura, la caligrafía, la ortografía, pero con esta idea de los hombres en el trabajo, las mujeres en el hogar. Se les enseñaba, además de todo esto, costura y labores, las labores para la casa, ¿sí? Marcando esa diferencia entre el hombre y la mujer. Además de esto, lo que se veía en la escuela, se unifican los criterios, se unifican los contenidos, pero además no era todo tan color de rosas para los chicos. Lo que se propone también y lo que se dispone más que nada es la cantidad de azotes que se le podía dar a los chicos. Como vimos, la palmeta, el castigo físico, los docentes, los maestros tenían permitido hasta 6 azotes, ¿sí? Los tenían contaditos, solo hasta 6. Eso sí, debían ser apartados del grupo para que no sean humillados. Y el castigo terminaba si el chico mostraba arrepentimiento, ¿sí? Podemos ver el tipo de educación que se impartía en ese momento. Sin hacer demasiado política, seguimos ubicados en el momento de Rosas como gobernador. Era evidente, y podemos verlo en diferentes textos, el desinterés que había por la educación y el abandono que había de las escuelas en ese momento. Es más, se suprimieron los gastos que se brindaban para los colegios, y lo que Rosas pretende es que sean los padres quienes asuman esos gastos, y si no tenían la plata para solventar la educación de sus hijos, los chicos no iban a ir. O sea, todo el esfuerzo que se venía haciendo para poder traer los chicos a la escuela queda todo desvirtuado en este momento, porque por supuesto la mayoría no tenía la plata como para solventar la educación de sus hijos, y muchos dejaban. Lo que sí, se hacía mucho hincapié en esto de brindar la educación dentro de los principios federales, ¿sí? Era Rosas y Rosas. Incluso los docentes debían firmar un acuerdo en el que estaban de adhesión al gobierno, en el que
y aquel que no lo quería firmar o no estaba de acuerdo con las ideas de Rosas debía renunciar. Bien, desde 1834, donde se firma este decreto de las escuelas, donde se les deja de dar todo este dinero, hasta 1841, poco se sabe de las escuelas públicas en Luján. Lo que sí se sabe es que en 1841 debieron cerrar por todo este desinterés, por la falta de dinero, por la desidia que pasaron. En 1852, bueno, Jesús nos quiere contar un poquito sobre cómo estaba de municipalidad de 1854 va a ser designado por la provincia. Ya se pierde cualquier autonomía local durante estos años. Entonces lo que hay de hecho es una provincialización de la educación, ¿no? A partir de 1822. Y también habría que ver un poco ahí esto de trasladarlo al santuario, sino que tiene que ver un poco con la expropiación de bienes de santuario, que algunos pasan a mano de la provincia, o sea que podrían ser bienes del santuario, pero recién expropiados, ¿no? Y por supuesto, ahí el rosismo, vemos que Rosas tiene dos políticas claras. Una es la primera, que viene a Luján con la escuela 2, funda la escuela de mujeres, es el Rosa más tranqui, pero como ustedes saben, ya avanzado la década del 30, sobre todo en el 39, empiezan los primeros levantamientos, los libros del sur, después viene la Valle, después viene el problema que tiene muy grande con los jesuitas en 1841, que primero los deja echar y después los deja entrar y después los echa. Es el Rosas más heavy, si se quiere, y es el Rosas que pinta, ¿no? Al final estaba pintando Claudia, ¿no? Esto de la divisa puso obligatoria, e incluso, como sea, digamos, la propia misa se tenía que dar con un retrato de Rosas. Por un lado, la educación también, ¿no? Era obligatorio tener un retrato de Rosas, bueno, todo lo que todo lo que nos podemos imaginar. Y sí, a partir de 1852, esto cambia, pero además con la característica que se va a reorganizar la escuela, pero se va a reorganizar toda la provincia, ¿no? Ustedes saben que hasta 1861 la provincia es un estado aparte, no forma parte de la Confederación. Entonces, hasta es el momento del Estado de Buenos Aires, no de la provincia de Buenos Aires, porque está separada de la Confederación y hay un gran proceso de reforma, sobre todo de las cuestiones culturales, cuando empiezan departamentos de estadística, de topografía, digamos, y también de escuelas, y en este marco va a haber una reforma profunda también de la educación. Bien, sí, el cambio es este, se empiezan a notar estos cambios. Con Rosas derrotado en la batalla de Caseros, hay un cambio de autoridades, este nuevo juez de paz le presenta al secretario de Instrucción Pública, en ese momento Vicente Fidel López, le presenta un informe de cómo había visto y cómo estaban las escuelas en Luján. Le dice... Vicente Fidel López, hijo de Vicente López, el del himno nacional, ¿no? Por supuesto. Bien. Bueno, le presenta y le relata todo esto que se veía en las escuelas públicas de Luján, claramente apuntando directamente a Rosas en cuanto al abandono y a la desidia que sufrían estas escuelas. ¿Sí? Con este cambio de autoridades se deroga también este decreto de 1838 y las escuelas públicas que habían sido cerradas vuelven a abrir. Y en la provincia se empiezan a crear en otros lugares varias escuelas, se crean 102 escuelas en este cambio, en esta movida que se hace, la mitad de mujeres, también buscando esta diferencia, ¿sí? Dándole mayor importancia a la educación en las mujeres también. Recién al año siguiente, en octubre de 1853, se vuelve a abrir en Luján la escuela de varones,
pero continuando con este problema de la falta de chicos en la escuela. De 200 chicos que había en Luján en edad escolar, solamente asistían 28. ¿Sí? Al otro año, recién en 1854, es cuando se abre la escuela de mujeres. Se sigue mostrando todavía esta diferencia, mostrándole al gobierno esta diferencia, esta desidia que había en la escuela de la villa, este abandono que había, que se encontraban en un estado deplorable. Hasta el año 1860 funciona en las dependencias del santuario, y en ese año se tienen que trasladar a una casa particular. En ese entonces está como preceptor, como maestro, Juan Jordán. Juan Jordán presenta a las autoridades, a la municipalidad, todo un listado de contenidos e ideas nuevas de cómo poder dar la educación. Si bien se seguía con lo básico, que era la lectura, la escritura, tenía otros métodos más innovadores. Por ejemplo, en la escritura había presentado lo que era la cartilla con una regla de 12, que era la cantidad de renglones que se ponían dentro de una hoja. ¿Sí? Cuanto menos renglones, más espacio para escribir, y a medida que iban aprendiendo a escribir, se iba achicando el espacio. Bueno, es un método que se ha utilizado durante mucho tiempo y se continúa utilizando, que es forma parte también para la noción de espacio en los chicos. La verdad que era un método bastante innovador para ese momento. En 1862 se inaugura el nuevo edificio de la escuela. En este momento tenemos como, de una escuela de varones, en este momento tenemos como preceptor a Carlos Daste. Este sí venía con un currículum intachable, con mucho prestigio, y se logra un aumento de matrícula. Las familias reconocen todo este mérito que trae este preceptor, este maestro, y todas las ideas nuevas que trae. Incluso presenta la idea de dejar de lado estos azotes, este castigo físico a los chicos, y utilizar más lo que era la persuasión moral. Que por ahí muchos no estaban de acuerdo con este método, pero bueno, a las familias evidentemente algo más le había gustado, porque la matrícula había comenzado a crecer y notablemente. ¿Sí? Varios años después, la escuela de mujeres, que todavía sigue siendo ahí un inconveniente, a la que todavía no se le ponía mucho la mirada, vuelve a tener otro problema, que es en el 69 se presentan los doctores Real y Erescano, se presentan a la municipalidad con la idea de cobrar una deuda que tenían por los servicios que habían prestado durante la pandemia. En 1867 se presenta la pandemia de cólera y de fiebre amarilla, que ellos habían estado trabajando durante ese tiempo en la villa. Por supuesto no habían cobrado un peso, y lo que querían en ese momento, 2 años después, era cobrar por los servicios que habían prestado. La idea que presenta la municipalidad es, bueno, ellos no tenían los recursos para pagarle, y la idea es pagarle con el edificio de la escuela de mujeres. En ese momento, el jefe de departamentos de escuela, que era Manuel Estrada, lo que dice es, no podemos cerrar la escuela de mujeres, no se puede cerrar el edificio para pagarle a los doctores, así que la escuela va a continuar funcionando. Bueno, en 1875 se dicta la Ley de Educación Común. Seguimos con todo este conflicto de los contenidos, de poder unificar la educación. Con esta ley, el fin era organizar toda esta educación, todos estos contenidos, y el primer artículo que disponía era que la educación sea gratuita y que sea obligatoria. Si bien ya era más o menos obligatoria, los padres obviamente seguían sin mandarlos a la escuela. La educación se daba a partir de los 6 años, y va a ser a partir de los 6 años por 8 años para los varones, 6 años para las mujeres. Se sigue marcando todavía esta diferencia de sexo, dándole más importancia a la instrucción de los varones que a la de las mujeres. Si bien este artículo lo primero que hacía era la obligatoriedad, lo primero que decía era la obligatoriedad de la educación, solo el 50% de la población seguía yendo a la escuela, de los chicos dentro de edad escolar. ¿Sí? El otro 50% seguía en su casa, y la excusa que ponían los padres, que en realidad no era tal excusa, era bastante real, que preferían que sus hijos estuviesen en la escuela, que estuviesen en su casa,
y que colaboraran con las tareas de trabajo, el trabajo en el campo, trabajar la tierra, antes de ir a la escuela. ¿Sí? En ese año se crea en Luján, en la villa, el consejo escolar, comienzan a crearse los consejos escolares. Lo que hace el consejo escolar es distribuir un presupuesto para cada una de las escuelas. Lo que sabía y lo que se veía era que el presupuesto no alcanzaba para tantos, entonces no alcanzaba para las dos escuelas que había, la de varones y la de mujeres. Entonces la idea es poder dar todo ese dinero solamente a una de las escuelas, que por supuesto iba a ser la escuela de varones. Ahora, ¿qué se hacía con la escuela de mujeres? Buscan fundir la escuela de mujeres para poder entregarle todo a la escuela de varones. Había que buscar alguna excusa, ¿sí? Algo había que encontrar para que no sea tan evidente este cierre en la escuela de mujeres. La excusa llega un par de años después. En 1877 el Club Luján organiza un funeral masivo para las víctimas del rosismo, y Mariana Britain, que era en ese momento la que estaba encargada de la educación de las mujeres, no tuvo mejor idea, quizás, de llevar a sus alumnas a este funeral, a este club, para ver este evento que habían organizado. Y ahí encontraron la excusa perfecta. El consejo escolar lo que alega es que no correspondía que esta maestra lleve a las alumnas a un club donde era frecuentado mayormente por hombres. Ahí encuentran la excusa para poder cerrar y poder echarla a ella de la escuela, cierran la escuela de mujeres. Quedaba solo la escuela de varones, que por supuesto estaba en el centro neurálgico de la villa, en el centro, cerca del santuario, cerca del cabildo, y los que estaban más alejados seguían teniendo esta problemática de las escuelas rurales que no existían en ese momento. Los vecinos se juntan como para poder organizar y armar una escuela rural, pidiéndole al consejo escolar que colabore. El consejo escolar lo que hace es decirle, bueno, nosotros vamos a colaborar con 250 pesos mensuales. Eso significaba nada más que la sexta parte de un sueldo docente. O sea, todo lo demás tenían que aportarlo los vecinos, los maestros, los chicos, las familias que iban a la escuela. Esta escuela logra tener 13 alumnos, de los cuales solamente 4 eran los que aportaban. Así que imagínense el aporte de 4 alumnos más los 250 pesos mensuales que ponía consejo. La precariedad de esta escuela era más que evidente, ¿sí? En este momento estaba la Ley de Educación Común con Sarmiento a la cabeza, que otra vez vamos a dejar de lado lo político, pero tendríamos una lista larga para decir de cuestiones sobre Sarmiento en la educación. Sarmiento lo que hace es hacer suprimir todo lo que tiene que ver los gastos para las escuelas particulares, alegando que todo este gasto que se iba en las escuelas particulares no podía ser invertido en las escuelas públicas. Bueno, en todo este sentido podemos imaginarnos el final de la historia y de lo que pasó con esta escuela rural en la villa. ¿Sí? Años después, 1881, pocos años después de independizarse General Rodríguez, crea su propio consejo escolar, y algunas de las escuelas que estaban por acá pertenecen ahora a Rodríguez, por lo que en Luján solo quedan las 2 escuelas más cercanas al santuario. Otra vez el problema de la falta de escuelas rurales. Un año después, 1882, nos ubicamos, se crean con pocos alumnos, pero eran los primeros pasos de las escuelas rurales en la villa, las escuelas del cuartel cuarto y cuartel quinto. ¿Sí? Vamos haciendo el recorrido histórico, 1884, si hablamos de educación, vamos a destacar la ley 1420, que sigue haciendo hincapié en esto de la escuela y la educación gratuita, de que sea obligatoria, y además lo que se incorpora es la gradualidad, ¿sí? De acuerdo a la edad de cada chico. Destacaba además la creación de los jardines de infantes y de la escuela de adultos, que hasta ese momento ni se pensaba en eso. Si bien
logra mejorar algunos aspectos, continuaban siendo dos problemáticas fundamentales las que nombramos desde el principio, que eran el poco pago que tenían los maestros o la falta de pago que tenían en algunas ocasiones y la deserción escolar. Pero no se puede negar que después de la ley 1420 empieza a mejorar de a poco la educación. Al finalizar el siglo XX, había en Luján ya 17 escuelas públicas, y 8 estaban en el centro de lo que era Luján, y las demás estaban más alejadas en las zonas rurales. Seguía este inconveniente de los chicos que no se acercaban a la escuela, entonces lo que se dispone es que ya en el año 1900, 1916, principio de 1900, sean los propios maestros los que armen un listado de todos aquellos alumnos que faltan a la escuela sin falta justificada, sin una justificación. Los maestros debían armar un listado y presentarlo diariamente a la comisaría, ¿sí? Igualmente el inconveniente va a seguir por muchos años más. Volvemos un poco para atrás, 1912, en 1912 ya la escuela número 1 empieza a tener diferentes espacios donde va a dar las clases, hasta que en 1931 se inaugura el edificio de la calle Lavalle, que actualmente está ahí. Lo mismo pasa con la escuela número 2. En 1914 se cierra por el abandono también, porque era un peligro, porque era un lugar precario. Por razones de seguridad se cierra, y en 1931, cuando se inaugura el edificio de la Escuela 1, se unifican a ellos y van a estar también en ese mismo edificio. Jesús les va a contar lo que estamos haciendo también, que tiene que ver esto de continuar la historia. Este trabajo ha llegado hasta la creación de la escuela número 1 y la escuela número 2, por supuesto, y es solo el primer paso para seguir continuando, como decía Vivi, también en otro de los proyectos de la Junta, que tiene que ver con esto de reivindicar cada una de las instituciones educativas de nuestra ciudad, y por supuesto el primer edificio y la primera escuela a la que se le va a dar más valores a la escuela número 1, que es un trabajo que se está trabajando desde hace rato, valga la redundancia. No, sí, simplemente que esto que acaba de presentar Claudia, un poco lo ayudé, simplemente colaboré, nada más, sirva como primer paso para lo que va a ser la celebración de los 250 años de la Escuela 1, que en realidad, por supuesto, como bien lo contó Claudia, seguir el hilo de la Escuela 1, es decir, la Escuela 1 como si ya se hubiera fundado en 1773 la Escuela 1 y seguiría la de hoy, vemos que cambió 80 veces, que tuvo idas y vueltas, cierre, nombres distintos, lugares distintos, pero bueno, siempre se consideró tradicionalmente que la 1 de Luján era la sucesora de esta Escuela del Cabildo, o sea que celebrar la Escuela 1 en el fondo va a ser celebrar a nosotros como villa, celebrar a esos cabildantes, el esfuerzo que se puso para la educación común, que fue además la primera que hubo en la provincia, digamos, manejada por un cabildo. Vimos que también el Cabildo de Buenos Aires puso otra, y justamente hoy estuve en la Escuela 1 y ayudar a Soledad y a otras maestras, a Patricia Bonín, la bibliotecaria, con todo este proyecto que tienen, ya sí haciendo una historia más específica de la Escuela 1, que ya está hecha en parte, pero que necesita ampliarse, seguro. Bueno, por mi parte nada más. Quería agradecerles el haber escuchado atentamente con tanto respeto, y esperemos que este sea el primer paso para todo lo que venimos preparando en relación a las instituciones educativas de nuestra ciudad. Por supuesto, quedamos abiertos a cualquier ronda de preguntas que quieran hacer, a cualquier inquietud, también privadas, respondemos cosas privadas, lo que quieran responder. No sé si tanto. Le damos el paso a la coordinadora. Viviana, ¿está muteada?
Ahora sí, ¿se me escucha? Bueno, Sí. porque el anfitrión no me dejaba hablar, no sé por qué razón. No, bueno, gracias Jesús, gracias Claudia. Bueno, habrán visto el enorme trabajo de los compañeros. Y bueno, este es el principal puntapié para continuar trabajando sobre las historias de las otras escuelas. Vamos a abordar seguramente en breve muchos de los aspectos de la Escuela 1, que ya lo habíamos comentado, y vamos a sumar a la Escuela 2, que también tiene mucho que ver y mucha relación con estos primeros pasos de la educación en Luján. Y si ustedes quieren, pueden ir en el chat sumando algunas preguntas que se las vamos haciendo a Claudia y a Jesús. Les damos unos minutitos, o pueden abrir también el micrófono. Flor, ¿te parece también que puede ser? Sí, para que puedan hacer las preguntas. Sí, mientras tanto queremos agradecer a todas las personas que están mirando por YouTube. Agradecemos a Patricia Bonin, que nos manda un saludo, hermoso poder escucharlos. A Luis, que dice muy buena la propuesta. También a Laura Aguirre, que agradece la información y felicita por la propuesta. Bien. Si me permiten, pensaba mientras escuchaba a Claudia y a Jesús que la precariedad de la educación en la Argentina, al menos, no se debe a una... Son muchas etapas continuas para ser una casualidad. Se debe a una determinación política, que salvo algunas excepciones en la historia, realmente dejan a la educación con estas deudas. Porque yo escuchaba de los edificios, de los maestros, de los sueldos, de los chicos, de los cosas, y yo pensaba, qué poco que ha cambiado todo, ¿no? Porque seguimos con las aulas que no dan más, con los maestros que no ganan nada, con el sistema educativo siempre a las patadas. Así que con épocas de bonanza para la Argentina, con épocas de crisis, con épocas de educación, está en un rincón en penitencia. Sin duda la educación es política, tiene mucho que ver y va muy de la mano. Y sí, hemos visto durante todo este recorrido que la desidia no es de los últimos años, ni de la última década, ni del último siglo, que ya desde un principio no se le ha considerado, no se le ha dado a la educación la importancia que realmente merece. Voy a compartir el mensaje de Gabriela, que dice que, bueno, gracias, muy interesante y abordado con mucha claridad. Jesús y Claudia, y bueno, y Vivi también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no es por robarte tu trabajo, Flor, pero tengo no muchos mensajes en el privado, pero sí de personas que por alguna razón u otra se excusaron durante la tarde. Y algunos que tuvieron problemas de conectividad, que no es extraño, porque los que usamos todos los días este mismo Zoom, el que entra todos los días, un día se le empaca y no quiere entrar y no tenemos la explicación todavía. Así que tenemos 3 que están enojados y no pudieron entrar y que no saben entrar en el YouTube tampoco, no manejan mucho la tecnología, igual que yo. Pero bueno, muy, muy claro, tanto la parte de Jesús como la parte de Claudia y decepcionante, me confirma algo que uno presiente y que lo confirma con los datos que arroja la historia, ¿no? La desidia que está por encima de... Los gobiernos pasan y la desidia queda, parece, en tema educativo. Y a pesar de todo, Argentina ha tenido sus premios Nobel. Argentina tiene profesionales por el mundo que dan el ejemplo. A pesar de todo, con esta genética, para los que creen en la parte biológica del ser humano, con esta genética, a pesar de, nos hemos destacado en la educación, en el mundo, en muchos casos, por la intelectualidad argentina,
a pesar del ataque sistemático que veo, que no es que se me ocurría a mí, que lo suponía. Jesús y Claudia lo están confirmando con esta información que nos están dando. Algunos pueden compartir la totalidad, algunos pueden compartir una parte, pero en líneas generales siempre es un poco la cenicienta la educación. Y si seguimos sacando la cuenta, también es la justicia, la seguridad, y es un montón de cosas que tienen que ver con el Estado. Voy a compartir entonces un mensaje de Carlos, que nos dice: los felicito a Claudia y Jesús por el trabajo y por recordar al maestro Daste, que tuvo que ver con la formación de Florentino Meino. Gracias, Carlos, por tu mensaje. También tenemos un mensaje de María Laura Méndez, que dice: buenas tardes, perdón la demora, muchas gracias por la propuesta. Vivi, si querés continuar con lo programado. Bueno, cómo no, antes de despedirnos voy a hacer un último compartido de pantalla, porque quiero mostrarles algo que toda la Junta nos sentimos orgullosos. Y ahora les voy a contar de qué se trata. Y es esto. Bueno, nosotros queremos dar a conocer lo nuestro. Y para eso aprovechamos todas las posibilidades que Luján ofrece a través de sus medios masivos. Un espacio especial de difusión se construyó junto a la Junta Municipal de Estudios Históricos y la versión digital del diario El Civismo, que es Historias Locales, cuyas primeras entregas están dedicadas a grandes pedagogos y pedagogas, impulsores de la educación pública, tanto de niños como de jóvenes, de adultos y de la formación de docentes. Si ustedes desean, pueden encontrar aquí subido semana a semana, todos los jueves, reseñas especiales de cada uno de estos pedagogos, de estos grandes de la educación de Luján, que hacemos con tanto cariño. Federico Fernández de Mojardín es el último de los pedagogos que se encuentran ahora en este momento disponible para ver en el civismo, igual que los anteriores que acabo de mostrarles. Muchas gracias y los esperamos. Gracias a todos nuevamente por estar presente. Gracias, Claudia, Jesús. Gracias a los que están por YouTube siguiéndonos, que son muchos. Bien, quería decir, Vivi, antes de cerrar, como Juan Carlos nos decía que había gente que no se podía conectar o que no pudo sumarse, que la charla va a quedar en nuestro canal, así que pueden verla, pueden volver a mirarla, va a quedar disponible. Muy bien, muchas gracias, Flor. Buenas noches a todas y a todos.